La vida de Pedro y la red del pescador, capítulo 1. El mar de ceniza. Simón Barjona, conocido por todos como Pedro, sintió el frío salitre calarle hasta los huesos. No era solo la humedad de la madrugada en el mar de Galilea. Era el frío amargo del fracaso. Toda la noche, él y su hermano Andrés habían bregado con las redes cerca de la orilla de Cafarnaúm. Habían lanzado, esperado, recogido, y nada, ni un solo pez grande. Apenas unas pocas sardinas plateadas que harían poco para mantener a sus familias. El sol aún no asomaba, pero la luz grisácea revelaba la frustración pintada en los rostros de sus compañeros. Pedro, un hombre robusto de carácter volcánico, era el pescador principal, el que se suponía debía guiar la pesca. Su objetivo, el único que conocía, era la excelencia en su oficio. Quería ser el pescador más respetado de la costa, no por la riqueza, sino por la habilidad inigualable. Pero esa noche, el mar, que él amaba y conocía como a sí mismo, le había negado su bendición. Se acercó a la orilla, ancló la barca y comenzó la tarea más ingrata: a lavar y remendar las redes vacías. Sus manos, callosas por años de trabajo, movían el esparto con una destreza mecánica. El cansancio era tan profundo que ni siquiera podía sentir el dolor muscular. «Hoy la suerte nos ha dado la espalda, Pedro», murmuró Andrés, su voz apagada por el desaliento. Pedro no respondió de inmediato. Levantó la vista y vio una pequeña multitud que comenzaba a congregarse cerca de ellos. Habían venido a escuchar a un rabino itinerante que había llegado a la costa. Pedro solo quería terminar su trabajo e irse a descansar. Pero el destino, esa mañana, tenía otros planes para el pescador. Capítulo 2. La petición del rabino. La multitud creció rápidamente, empujándose para escuchar mejor las palabras del rabino. Pedro intentó ignorarlos, concentrado en desatar un nudo particularmente rebelde en su red. Pero el rabino, con su voz resonante, parecía atraer a la gente cada vez más cerca del agua. Pronto, el gentío rodeó por completo la orilla, apretando a los pescadores contra sus propias barcas. Pedro gruñó, exasperado. El desorden complicaría su labor. Pero antes de que pudiera quejarse, el rabino, que no era otro que Yeshua de Nazaret, se dirigió a Elam. Pedro: «Amigo, ¿me permitirías subir a tu barca? Así podré hablar a la gente sin ser ahogado por la multitud». Pedro, a pesar de su mal humor, no pudo negarse. Había algo en los ojos del nazareno, una autoridad tranquila, que desarmaba su habitual irascibilidad. Jesús subió a la barca de Pedro y le pidió que la apartara un poco de la orilla, para que las aguas actuaran como una caja de resonancia natural. Pedro obedeció en silencio, remando los pocos metros necesarios. Desde la barca de Pedro, Jesús enseñó a la multitud, y Pedro, aunque distraído al principio, pronto se encontró escuchando cada palabra. La enseñanza era simple pero poderosa, llena de sabiduría sobre la vida y el reino de Dios. Cuando el discurso terminó y la gente comenzó a dispersarse, Pedro estaba a punto de disculparse con el rabino por su barco sucio y por no haber podido ofrecerle un desayuno. Pero Jesús lo miró, y con una sonrisa que pareció iluminar el mar gris, le hizo una petición que desafiaba toda la experiencia de un pescador. Capítulo 3. La profundidad del desafío. Jesús miró a Pedro directamente a los ojos y le dijo: «Ahora, rema mar adentro, Pedro, y lanza tus redes para pescar». Pedro sintió una punzada de incredulidad y luego de indignación profesional. Sus instintos de pescador se rebelaron. Habían estado allí toda la noche, en la oscuridad, el mejor momento para la pesca, y no habían atrapado nada. Ahora, a plena luz del día, cuando los peces se retiraban a las profundidades, el carpintero de Nazaret le daba consejos de pesca. «Maestro», dijo Pedro, intentando mantener la calma pero dejando ver su frustración, «hemos trabajado arduamente toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sabes? A esta hora, los peces
No están cerca. Es inútil, Ann. Hizo una pausa. El silencio del mediodía, colgando sobre el agua. Pedro pensó: a mi objetivo es ser el mejor. Esta orden va en contra de todo mi conocimiento. Era un desafío a su competencia, pero al ver la firmeza serena de Jesús, una fe irracional y repentina, se abrió paso a través de su agotamiento. ¿Qué perdía? La mañana ya estaba arruinada. Pero continuó Pedro suspirando con la resignación de un hombre que honra una promesa contra su mejor juicio. Por tu palabra, echaré la red. Andrés, sorprendido por la obediencia de su hermano, preparó la barca. Pedro tomó los remos, y con un esfuerzo renovado, se dirigió al lugar que Jesús había indicado. Era una zona profunda, lejos de la orilla. Lanzaron la red al agua azul, y por un instante, el silencio regresó, solo roto por el sonido de las gaviotas. Capítulo 4. El peso de la excelencia. Apenas habían transcurrido unos minutos, cuando la cuerda de la red se tensó de forma antinatural. Pedro y Andrés se miraron, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y esfuerzo. El peso era inmenso. Era un lastre que nunca habían sentido en una sola red. No era una simple pesca. Era algo descomunal. Tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para subirla a bordo. La red estaba tan llena de peces que amenazaba con romperse. Eran peces grandes, brillantes y vigorosos, tantos que la barca se hundía peligrosamente bajo el peso. Pedro gritó a sus socios, Jacobo y Juan, que estaban en la otra barca, pidiéndoles ayuda desesperadamente. Las dos embarcaciones se llenaron hasta tal punto que el agua comenzó a filtrarse por los bordes. Pedro, sobrepasado, no sintió alegría por la ganancia, sino un temor abrumador. No era la abundancia lo que lo sacudía, sino el origen sobrenatural de la captura. Este milagro no solo demostraba el poder de Jesús sobre la naturaleza, demostraba que él conocía la frustración de Pedro, su deseo de excelencia, y le había concedido esa maestría en un instante. El pescador más hábil de Galilea no era el que mejor conocía el mar, sino el que obedecía la palabra del Maestro. El corazón de Pedro se encogió. El peso de la red no era material, era el peso de una revelación. En un segundo, su objetivo mundano de ser el mejor pescador se desvaneció, reemplazado por la certeza de que estaba en presencia de algo sagrado, algo mucho más grande que él. En capítulo 5, un pescador de hombres abrumado por el milagro, Pedro se arrojó a los pies de Jesús, que aún estaba sentado en la barca. Las palabras brotaron de su boca en un torrente de humildad y temor reverencial. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El reconocimiento de su propia limitación, contrastada con la inmensidad del poder de Jesús, era insoportable. Él había buscado la excelencia en su oficio, y la había logrado, pero al lograrla de esa forma, entendió que su verdadero objetivo debía ser otro. El giro argumental se había consumado en Pedro. Logró su objetivo de ser el mejor pescador, pero la forma en que lo logró por la palabra de Jesús hizo que renunciara a él en el mismo instante. Jesús levantó a Pedro con una mirada bondadosa y profunda. No temas, Simón, le dijo. De ahora en adelante, serás pescador de hombres. Esa frase resonó en el alma de Pedro con más fuerza que cualquier trueno sobre él. Maran comprendió. Su verdadera excelencia no estaría en las redes de Esparto, sino en el llamado de un propósito superior. La maestría que anhelaba no era la de la carne y la sangre, sino la de una fe que podía mover montañas. De inmediato, sin dudarlo, Pedro y los demás dejaron todo. Abandonaron sus barcas, sus redes rotas por la sobrecarga, y el fruto de su milagrosa pesca. Su vida, centrada hasta entonces en el mar de Galilea y la captura de peces, acababa de encontrar un nuevo océano y un nuevo objetivo. El ambicioso pescador se había convertido en el humilde discípulo, dispuesto a seguir al Maestro hasta el final. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado el video y que les haya resultado útil. Si les gustó, no olviden darle un buen like.
suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Nos vemos en la próxima. Chao.